Bienvenida a esta sesión de cómo responder bien los derechos de petición. Aquí vamos a empezar entonces con una recapitulación sobre el derecho de petición, muy breve, porque nos enfocamos en cómo responderlos bien. Entonces nosotros sabemos que el artículo 23 de la Constitución colombiana nos dice que toda la persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a particulares por motivos de interés general o particular, y esto lo norma a detalle la ley 1755 del 2015. Entonces es muy importante que si ustedes en algún momento tienen la función de responder derechos de petición, siempre tengan a la mano abierta en su explorador de internet la ley 1755 del 2015. ¿Listo? Aquí nos habla específicamente en el artículo 32 la posibilidad de hacer o de elevar los derechos de petición a los particulares, como les mencionaba, que no van a ser solo las autoridades, como lo refiere este artículo 23 de la Constitución, pues para mayor claridad. El derecho de petición tiene una dualidad existente o coexistente, porque tiene la calidad de ser un mecanismo de participación y además es un derecho fundamental. Y por eso nosotros debemos tomárnoslo súper en serio. Y esto va tanto al momento de elevarlos, de radicarlos, como al momento de responderlos. Entonces, nos vamos a enfocar en esta parte, en la fase de respuesta. Si ustedes tienen algún comentario, tienen alguna inquietud, pueden hacer uso de la palabra sin ningún problema, si quieren levantar la mano, como ustedes a bien lo tengan. Yo aquí quiero resaltar que siempre debemos comunicarnos de manera formal, de manera respetuosa, y yo sé que eso suena supremamente elemental, pero en la práctica es muy frecuente que no sea de esta manera y uno reciba peticiones muy groseras que incluso lleguen a afirmar hechos injuriosos, calumniosos. Entonces, tengan cuidado con eso, y también se ven respuestas pues que van en esa misma línea, que tienen mucho sarcasmo incluido, que eso es muy de abogados. Yo creo que ya ustedes se han dado cuenta y tenemos que evitar eso. También hay presiones, una especie de amenaza, entonces mucho cuidado con eso. Ya entrando en materia, nosotros tenemos que tener, para mí, 7 puntos o 7 pasitos a seguir o cosas a tener en cuenta a la hora de resolver bien un derecho de petición. ¿Y por qué digo bien? Resolver un derecho de petición no es algo complejo en términos generales, pero como todo en la vida, hay una forma de hacer las cosas bien y una forma de hacerlo de verdad muy bien, a detalle, cumpliendo con lo que se debe cumplir, y esta es la finalidad de esta sesión, que podamos ver cómo mejorar, cómo pulir la forma en la que estamos respondiendo a los derechos de petición. Entonces hay varios puntos, como les decía, son 7 para mí. El primero es que tengamos claro el tiempo de respuesta que tenemos para la entrega de la respuesta, que identifiquemos, el segundo, que identifiquemos qué tipo de cosas nos piden. Ya todo esto lo voy a detallar a continuación, ¿no? Después está el tema de la individualización de las peticiones, buscar el soporte de las peticiones, responder las peticiones individualizadas y en debida forma, revisar la redacción, la ortografía y ahí sí enviar la respuesta, ¿cierto? Como les dije, esto no es algo que exija un conocimiento, digamos, fuera de lo normal. Y ustedes saben que en muchas empresas, en entidades, tanto privadas como públicas y mixtas, se tienen abogados y a no abogados en el cargo de atención a peticiones, ¿cierto? Esto no exige de un conocimiento experto en muchos temas, pero sí de unos básicos y unas habilidades básicas de comprensión de lectura, de redacción, de pensamiento crítico, de lógica, pues en un mínimo. Entonces ya, ahora sí vamos a entrar en los puntos a detalle. El punto 1 y 2 están estrechamente ligados.
¿Por qué? Porque debemos saber que en general nosotros tenemos ¿cuántos días para responder? En general. Cualquiera de ustedes dígame. ¿Cuántos días en general tengo yo para responder un derecho de petición? 15 días. Listo. Entonces, como tenemos 15 días en promedio, muchas personas se confunden o bueno, se confían en eso, pero ese plazo puede disminuir o puede aumentar según sea la categoría de la petición. Entonces, y además que las peticiones pueden ser de varias categorías en un mismo derecho de petición. ¿Listo? Entonces, para poder determinar el tiempo que tenemos, debemos saber el tipo de petición. Y ahí, como yo les decía, la ley 1755 del 2015 nos habla muy claro de esto. Si se van al artículo 14 de esta ley, artículo 14, ley 1755 del 2015, van a encontrar que si en efecto tenemos 15 días para responder las peticiones como término genérico, pero, si las peticiones versan sobre solicitudes de documentación o de información, entonces ese tiempo que pasa disminuye. ¿Y qué pasa entonces si necesitamos una información, una documentación y se nos demoran 15 días o bueno, llega el día 11 y no hemos tenido respuesta? Pues ahí mismo el artículo dice que tendrá el destinatario de ese derecho de petición 3 días para darlo. Entonces miren aquí la importancia de saber el tema de los términos, que esto no lo aplica a todo el mundo y se confían, ¿no? Y es que dicen, no, yo tengo 15 días, el 3, el 14 yo trabajo y el 15 lo respondo. No, no se esperen ahí, porque cuando se enfrentan o bueno, cuando tienen a personas que son juiciosas en este tema, al día 11 les vamos a radicar la solicitud de entrega inmediata de los documentos y de la información y ustedes perdieron ya entonces la oportunidad de decir, no, espérese, no se podía o dar cualquier otro tipo de argumentación. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que tener eso muy, muy en cuenta. Ahora, si dentro de las peticiones había una consulta dirigida a autoridades relacionado con las materias de su cargo, entonces ya el plazo general de los 15 días va a aumentarse. ¿Y en cuánto se aumenta? En 30, como total, o sea, otros 15 días. ¿Qué pasa si de pronto yo estoy atendiendo eso desde una autoridad, yo digo, tengo 30 días para responder, pero resulta que la información es demasiado específica o necesito el apoyo interdisciplinario o con otras entidades, o bueno, es de tanto tiempo porque a veces me dicen, deme las estadísticas de los últimos 10 años sobre tal cosa, pues 30 días no me van a alcanzar, ¿cierto? Entonces ahí la norma nos dice, bueno, usted puede ampliar ese término hasta el doble del inicial, no más. Y esto aplica no solo al tema de las autoridades, aplica ahí sí en todo, o sea, solicitud de peticiones de solicitud de documentos, de información o sobre temas del cargo de la autoridad, pueden ampliarse en el mismo periodo inicial solo por una vez y debe ser por una razón objetiva. Objetiva, ¿listo? No puede ser que el funcionario se durmió en los laureles y a última hora se acordó y pues resulta que ya no le alcanzó el tiempo. No, ¿listo? Cuando se extiende ese tiempo, nosotros debemos decirle al peticionario que se va a extender ese tiempo y debemos decirle cuál es la razón objetiva, el fundamento objetivo para esa ampliación del término. Ustedes me dicen si voy muy rápido o cómo vamos. Listo.
Ahora, si ustedes pueden resolver ese derecho de petición en menos de los 15 días, perfecto. La recomendación que yo hago cuando yo capacito empresas o a las mismas firmas es que si lo pueden enviar al 9º día, mucho mejor. ¿Listo? O sea, como para prevenir cualquier cosa, si usted puede darle una respuesta pronta, hágalo. Otra cosa que los invito Otra cosa que los invito a hacer a la hora de atender esos derechos de petición es que ustedes lo lean bien. Yo sé que es que suena obvio, pero no lo es. Ya van a ver por qué. Y es que ustedes lo lean bien porque cuando uno hace los derechos de petición juicioso, hay una parte que dice el fundamento, la razón por la cual yo estoy elevando el derecho de petición. Entonces, si uno es juicioso en la respuesta, entonces uno mira bien y uno dice, ¿para qué lo necesita? Y muchas veces hay una situación de apremio porque se está conectado con un trámite que se necesita urgente o que tienen un término perentorio y dependen de esa respuesta. Entonces hay que ponerle sentido, humanidad también y tramitarlo con la urgencia que merece porque puede que para nosotros sea una petición más, pero para el peticionario puede que verse sobre temas que le pueden cambiar o afectar su vida en diferentes escenarios, en diferentes esferas, entonces hay que hacerlo también. Y pues esto no se puede saber a menos que se lea bien el derecho de petición, cosa que no siempre sucede. Yo, en estos casos, como peticionaria, en el acápite de fundamentos de la petición, yo lo digo claramente. Aquí dándoles un tip si son ustedes quienes van a elevar el derecho de petición. Entonces yo digo, en el acápite, fundamentos de la petición. Entonces yo digo, necesito la respuesta a este derecho de petición para tal trámite o para X proceso, por lo que si no se tiene antes de o dentro de 5 días, pues ya será muy tarde, obviamente, hay estos unos casos particulares, ¿no? Es que uno espera a la última hora para erradicar los derechos de petición, pero hay situaciones en donde no se sabían ciertas cosas y solo hasta ese momento se podían erradicar. Entonces, hay veces que los leen, hay veces que no lo leen y hay veces que me ayudan y hay veces que no me ayudan con esto. Entonces, ahí se nota mucho si leen o no los derechos de petición completos. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia también de eso? ¿Cómo lo ve uno en la práctica cuando se omite esa lectura juiciosa de esta parte que afecta el tema del término? Al menos no de manera obligatoria y legal, pero sí desde la parte crítica y humana. Cuando esto se omite, ¿qué tiene que hacer uno dentro de un proceso si estaba a la espera de un derecho de petición? Pues al final uno termina pidiendo que una prueba por informe, una exhibición de documentos y luego la entidad, la empresa, la persona dice, ay, pero no era necesario llegar a estos extremos, era solo con que usted me dijera un derecho de petición y ya. Y ahí uno se da cuenta que no lo leyeron. No sé si a ustedes les haya pasado, pero es algo frecuente. Bueno, entonces continuando. Una vez nosotros tenemos claro el tiempo que tenemos para la respuesta y el tipo de peticiones que tenemos, las vamos a individualizar. ¿Para qué? Para que podamos dar respuesta a cada una de las peticiones de manera independiente, en debida forma, y eso ya lo voy a detallar más adelante. La individualización aquí es importante porque muchas veces uno encuentra que en una supuesta petición individualizada ya entregada por el peticionario, cuando pone los numerales, en realidad no hay una petición, hay varias. Entonces, toca desmenuzarlas si queremos darle una debida respuesta. Por ejemplo, si en la petición me preguntan que si se presentó X escenario
X cosa y que se le envíe los soportes y las consecuencias, además de haberse presentado ese suceso. En esa petición, aunque todo tenga que ver, son 3 peticiones diferentes que merecen 3 respuestas individuales, no una. Si respondemos una, no estamos respondiendo la petición. Y ahí es donde entra el tema del incumplimiento del deber de respuesta del derecho de petición, aunque les digo, pues a veces porque se hace sin la compañía de un abogado, no es frecuente pues que se proceda con la tutela relacionada con la forma de la respuesta y sí es muy frecuente el tema de los términos, el cumplimiento de los términos. Pero esto se presenta y en la práctica yo por lo menos como abogada lo llevo muchas veces. Entonces, bueno, vamos a leer muy juiciosos, vamos a ver bien todo y no nos vamos a limitar a ser perezosos, mediocres, que solo ven la parte de las peticiones haciendo una leída rápida y ya no. Vamos a leer bien, juiciosos. Aquí una anotación es que si las peticiones incluyen malas palabras, malos tratos, tono sarcástico, imputaciones calumniosas, injuriosas, amenazas, nosotros debemos dejar constancia de eso. ¿Por qué? Bueno, primero pues por el tema lógico, como abogados ustedes ya saben, pero también porque se supone que el derecho de petición debe ser elevado de manera respetuosa. El derecho es que las personas podemos elevar peticiones respetuosas. Eso es una característica sine qua non. Entonces, en esencia, nosotros no estaríamos obligados a responder un derecho de petición que no fuese respetuoso. Pero como nosotros somos abogados diferenciales, no somos perezosos, no somos mediocres, vamos a dar la milla extra, pensamos a futuro, somos críticos, entonces nosotros vamos a evaluar qué tan grave es y si de pronto eso se puede llegar a subsanar con una manifestación previa a la respuesta en la que nosotros digamos, a pesar de que no estamos obligados a dar trámite y respuesta, se procede con la atención de su pero pues obviamente se le hace la anotación, pero se advierte que si continúa hay unas sanciones de carácter civil o penal o lo que sea según el caso. ¿Por qué? Eso sí le podemos dar ese manejo. Ahora, si hay un caso ya muy grave, muy pasado el tono, con cosas ya delicadas, entonces, ¿qué podemos hacer? Respondemos a ese peticionario ya no en respuesta al derecho de petición, sino en un correo directo, en una comunicación directa, que teniendo en cuenta que el derecho de petición no cumple con el requisito de ser respetuoso, se le insta a modificar el documento adjunto o la petición elevada para poder darle el trámite. ¿Listo? Y obviamente, yo sé que debería sobrar, en la práctica no sobra decirlo. Todo esto desde un punto objetivo, no es que yo diga, no, es que a mí me pareció que esa palabra era muy fea o es que no me gustó la cara del señor. No, no, no. De manera objetiva uno sabe cuando hay irrespeto, cuando no, que son palabras soeces, que es una amenaza, que es una imputación calumniosa, que es una imputación injuriosa. ¿Listo? Entonces, bueno, retomando, después de haber leído bien el derecho de petición, nosotros ya estamos ubicados en qué quiere el peticionario y vamos a buscar los soportes que nos van a ayudar a brindar las respuestas. Y sí, necesitamos el soporte para todas las peticiones, por pequeñas o grandes que sean, porque nosotros tenemos que hacerlo de manera sustentada. Listo, no es cualquier respuesta, sustentada. Entonces lo podemos sustentar con la norma, con la jurisprudencia, que por un protocolo interno, por una resolución, por un contrato. Cada caso tiene su soporte en particular, pero desde que tenga que ver con la petición, porque ese es otro error frecuente. A veces en las respuestas tratan de sustentar algo con un soporte que no corresponde o que no tiene que ver. Así que muy juiciosos, muy juiciosas, vamos a listar los soportes de manera congruente. Ya listos los soportes, entonces vamos a coger la individualización de las peticiones
y las vamos a resolver. Esta parte es la que nosotros conocemos como la proyección, ¿cierto? Entonces aquí vamos a proyectar las respuestas una a una para darla de la mejor manera. ¿Yo qué les recomiendo? Que en el paso de la individualización lo hagan en el programa que ustedes utilicen para dar respuesta. Yo, por ejemplo, lo hago en Word, entonces yo voy individualizando por puntos en Word y dejo un espacio para la respuesta. Entonces, cuando llego acá a la parte de proyección de la respuesta, pues yo ya estoy más centrada, ya sé qué es cada una de las cosas y es mucho más fácil, ahorro tiempo, todo. Entonces, bueno, aquí ya entra la parte un poquito más técnica y más exigente. Y es que nosotros debemos dar la respuesta de lo que se pide. ¿Listo? De lo que se pide. No que nos vayamos por las ramas, que lo tergiversemos, que evitemos responderlo. Y esto sí que es un error frecuente. Y lo llamo error, aunque en algunas ocasiones se ve que es deliberado, ¿no? Entonces, bueno, digamos que por el tema de buena fe vamos a decir que es un error frecuente. Entonces, ¿qué pasa si no cumplimos con eso? Pues estamos sujetos a una posibilidad de ¿qué pase? Pues que si no cumplimos con que esa respuesta sea clara, de fondo, congruente, soportada, fundamentada, completa, pues entonces nosotros vamos a estar sujetos a una posible tutela, ¿cierto? Y en las tutelas se ve precisamente el factor de congruencia muy frecuentemente como uno de los errores. Y para entender ese tema, entonces, en la petición yo dije que yo preguntaba por peras y en la respuesta me responden con manzanas. Debemos aprender a leer, debemos aprender a leer no desde la alfabetización básica, sino desde la comprensión de lectura, desde la lectura crítica, que son habilidades blandas que siempre los invito a desarrollar y que en la práctica uno ve que no, pues que hay mucha deficiencia. Entonces aquí les voy a hacer un ejercicio, bueno, les doy el ejemplo, un ejercicio que hago muy frecuentemente en los cursos, y es el de cómo se responde cuando uno pregunta por la hora. Ahí uno sabe qué tan congruente es a la hora de responder. Si yo te pregunto, ¿qué hora es? La única respuesta debida que me puedes dar es son las 8, 9 pm o bueno, incluso limitándolo ahí porque no te estoy pidiendo el día, pero son las 8 y 9 de la noche. Si a mí me respondes, yo te pregunto, ¿qué hora es? Y me respondes, ay, ya es de noche, ay, ya es tarde, uy, ¿cómo pasa el tiempo? O me dices, no, no te puedo responder porque el tiempo es relativo, como lo decía tal persona en sus teorías, o es que mira, eso es reservado porque aquí estamos personas y se están compartiendo datos personales. Ya no estoy respondiendo lo que me están preguntando, estoy rompiendo con varios requisitos de esa respuesta, principalmente con el de la congruencia, pero también estoy inventándome una supuesta reserva legal, que es otro error frecuente. Entonces, recuerden que no podemos inventarnos que algo tiene reserva legal porque no queremos dar la respuesta, porque no queremos dar la información o la documentación, y esto se presenta muchísimo en la práctica. Entonces, pilas porque la reserva está definida plenamente, hay ejemplos claros de qué información y qué documentación tienen reserva legal y cuáles no. Entonces, eso es súper importante. Y como les decía, en la ley 1755 del 2015, ustedes van a encontrar ejemplos de esto. Cuando ustedes se van al artículo 24,
hay un listado en donde nos dice qué tipo de documentos, qué tipo de información están sujetos a reserva legal. Ahora, yo les hablaba del tema de la lectura crítica. ¿Por qué? Porque además de ver si realmente esa información, esa documentación tiene reserva legal, hablando estrictamente, debemos ver si la petición está encaminada a obtener esa parte de la reserva o lo que le da la reserva legal o no. Entonces, les voy a dar un ejemplo que, que me pasó pues hace nada porque justo hoy estaba radicando un incidente de desacato por tutela de derecho de petición por la forma de las respuestas. Y es que yo solicitaba saber, en mi petición, yo solicitaba saber cuántos procesos había conocido un juez de determinada federación durante el último año y me lo habían negado que porque los procesos estaban sujetos a reserva legal y yo no era ni parte ni apoderada para conocer pues el expediente. Luego que era porque tenía datos personales y que la veas data. Y en fin, el fallo de tutela que dijo, dele la respuesta. Otra vez la negaron y yo, mire, yo me había tomado la tarea de decir, no le pido que me dé los datos personales, no le pido que me comparta el expediente. Yo le estoy pidiendo la información cuantitativa, para saber el número de procesos y usted no me puede negar a mí eso porque yo no le estoy pidiendo los datos personales. Y la última respuesta después del fallo de la tutela fue aproximadamente tantos procesos. Ahí ese es el claro ejemplo de una respuesta evitativa en donde además se utiliza el tema de reserva legal como excusa para no dar la respuesta. Y es lo que hablamos del ejemplo de la hora. Si yo te digo cuántos procesos ha conocido el juez X, la respuesta es 1, 2, 3, 4, 5. No es, ay, los expedientes, ay, es que en la función, no, ¿cuántos? No le estoy diciendo nada más, ¿cuántos? Entonces, ahí miren el tema de la congruencia, el tema de las respuestas evitativas y la reserva legal. Además, que a nivel de argumentación jurídica, porque yo sé que acá todos o son estudiantes de derecho, son abogados, aquí se puede caer muy fácilmente en una falacia, o sea, en una afirmación o en un planteamiento que en apariencia podría creerse, podría pensarse que es un argumento cuando no lo es. Porque si bien los procesos tienen información, en el ejemplo, tienen información reservada, esa reserva no se extiende a su existencia en la medida en que se contabilice dentro de una estadística netamente aritmética. ¿Listo? Entonces yo se los cuento porque a través de la lectura crítica ustedes pueden hacer, pueden omitir este error frecuente y ustedes lo que pueden hacer también ahí con una lectura crítica es que ustedes no van a dar respuestas evitativas alegando la reserva legal cuando en realidad la petición apunta a otra cosa. Entonces, repito, no hagan lecturas superficiales o poco juiciosas, por favor, porque a todos nos afecta eso. Es una pérdida de tiempo también, además. Otra cosa que ocurre especialmente en territorios alejados, donde la seguridad de pronto es delicada, o que hay poblaciones marginadas, que el tema de la escolarización es poca, es que se dan respuestas muy enredadas. ¿Por qué? Porque a veces saben que tienen el pecado y que si lo dicen claro, pues que se van a ganar problemas, se meten en problemas. Entonces se usan tecnicismos innecesarios, lenguaje complejo, una mala redacción para confundir y esto va en contravía de los requisitos de la forma en que nosotros debemos proyectar las respuestas. Acuérdense que estamos aquí todavía en el punto 5 y es que deben ser claras, o sea que cualquier persona que las vea, que las lean, las pueda entender. Y bueno, en este orden de ideas,
En ese paso ya vamos a proyectar entonces las respuestas muy juiciosas, ya individualizadas, que sean congruentes, que sean claras, completas, de fondo, sustentadas, que no sean evitativas. Ahorita les voy a hacer énfasis en 4 de estos puntos para que se lo lleven muy presente. Luego de eso, un tipcito es que nos tomemos un cafecito, una aromática, agua, lo que les guste, salgan, caminen 5 minuticos, lo que sea. Pero desconecten su cerebro de esa proyección un rato para que esté fresco. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa, el cerebro asocia. Entonces, si yo lo hago ahí mismo, mi cerebro va a pasar errores fáciles o breves, porque está haciéndolo por facilidad. Nuestro cerebro es una máquina que nos hace la vida más fácil. Entonces nosotros debemos desconectarlo un poquito para que vuelva a tener un enfoque detallado y no que busque una actividad, un resultado que sea más rápido y que de pronto pues altere la lectura. Aquí para pues poder revisarlo. Entonces, después de que hayamos descansado, si fuimos juiciosos cuando hablamos de lo del tiempo y estamos en la fase de proyección al día segundo o tercero de la erradicación, pues perfecto, esperemos hasta el otro día que estemos aún más frescos, más desconectados, para revisarlo ya desde una manera objetiva, no desde quién lo está proyectando, sino si a mí me lo están mostrando, que yo diga, esto sí corresponde a lo que me preguntaron. Y ya, después de haberlo corregido, si fue necesario, o haber validado que ya estaba bien, entonces lo vamos a enviar. Validamos aquí la dirección de la notificación que nos dieron en el derecho de petición. Y yo aquí les voy a dar uno de los últimos tips, y es que, a ver, a todos nos pasa que de pronto en la dirección de notificación se nos fue una letra, un número, un espacio, lo que sea, que hace que el correo rebote, que aparezca un error, que no sea la dirección física, que no sea el número de celular, lo que sea. Entonces, como nosotros no somos ni mediocres, ni somos flojos, nosotros vamos a ver cómo logramos subsanar eso. Entonces, no vamos a ser exegéticos de decir, es que esa fue la dirección de notificación que se aportó en el derecho de petición cuando fue radicada. No, nosotros vamos a ser críticos y vamos a pensarlo de una manera lógica. Hoy por hoy, la mayoría de derechos de petición son radicados por correo, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hace? Uno dice, venga, me rebotó la dirección que me dieron aquí en el acápite de notificaciones del derecho de petición, pero resulta que me lo radicaron por correo electrónico. Voy y reviso desde cuál dirección electrónica fue que me lo enviaron y comparo, porque puede ser que se comió un punto, se comió un guión, una letra, un número, y lo envío. Eso no tiene mayor dificultad, pero en la práctica, pues mucha gente elige no hacerlo. También puede pasar con el tema de las direcciones físicas. No estoy diciendo que se vayan hasta la dirección física y así pues tampoco, ¿no? Pero lo normal es que dejen un número de celular también asociado, un correo, lo que sea. Entonces, ¿uno qué hace? Si no coincide o algo, incluso una buena práctica es que antes de uno enviar la respuesta, uno llame y diga, quiero confirmar los datos de la notificación para la remisión de la respuesta. Esa es una buena práctica. No siempre se puede hacer, pero si lo pueden hacer, perfecto. Entonces, pues ahí sí les dejo como esa inquietud para que ustedes lo hagan. Ya si ustedes no pudieron, o sea, no se logró por ningún lado averiguar cuál era la dirección del correo verdadera, de la física, del celular, definitivamente no se pudo contactar a la persona, se nos pasaron los términos porque es que no pudimos. Entonces, el día que se nos vencían los términos, que es el primer paso, ¿cierto? Entonces nosotros ya sabemos y ya hemos dejado constancia de nuestra debida gestión, de la debida diligencia. Nosotros tenemos el soporte que se llamó, que se envió un correo, que se envió al mensajero, lo que sea, pero que se procuró al máximo dar la respuesta. ¿Por qué? Porque entonces, como no hubo una dirección efectiva de notificación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el peticionario?
pues va a tutelar. ¿Y qué vamos a hacer en el traslado de la tutela? Vamos a decir, mire el soporte. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros como abogados diferenciales que somos, tenemos la capacidad de prever, pensar a futuro para poder blindarnos, ir un paso adelante. Finalmente, me gusta recomendarles que en el envío ustedes mantengan un lenguaje formal, saluden muy cordial, digan qué es lo que están resolviendo, sean juiciosos con los adjuntos, porque casos se han visto, y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, que se nos queda de pronto un adjunto por fuera y enviamos. Entonces siempre revisen antes de enviar y que todo sea en un lenguaje formal. ¿Listo? Antes de terminar y darle espacio a las preguntas, observaciones que ustedes tengan, yo les dije que les quería precisar el tema de la respuesta en 4 puntos de los varios que tiene. Entonces, la respuesta que nosotros tenemos que dar es clara, consecuente, congruente, precisa, sustentada, sin fórmulas dilatorias o evasivas. Y aquí se ve, entonces, clara. ¿Qué quiere decir que sea clara? Pues que cualquier persona la pueda entender, que sea de fácil comprensión, que sea congruente, pues que lo que se pidió y lo que se resolvió estén relacionados. Cuando hablábamos de peras y manzanas, eso es incongruencia. Necesito resolver sobre lo mismo, que sea lo que se pidió, que sea precisa. Entonces, nosotros no vamos a irnos por las ramas y dar vueltas y vueltas para hablar mucho y decir nada, que eso pasa bastante. Debe ser precisa. Si me están preguntando algo, esa es la respuesta. No necesito dar, obviamente hay cosas que necesitan un abordaje más profundo, entonces yo puedo decir, la respuesta es esta, sin perjuicio de la anterior, quiero anotar que pero no puedo enredar la respuesta, no puedo ser impreciso en mi respuesta, sino que tengo que hacerlo de manera concreta, precisa. Antes de irnos, muy importante, si nos radican un derecho de petición que no va dirigido, no corresponde realmente a nosotros, nosotros no le vamos a decir al peticionario, ay, oiga, es que usted radicó mal, entonces radícule donde es y ya murió aquí el... No. Si yo sé a quién sí le corresponde ese derecho de petición, yo tengo que hacerle la remisión. ¿Lista? Como por si acaso. Obviamente van a haber peticiones que de pronto no tengan relación con ustedes, o sea, que realmente uno diga, pero ¿por qué me está pidiendo eso si yo no tengo ahí nada que ver? Pues ahí usted, en la respuesta, usted le dice, esto no es de esta competencia, no es el resorte de esta empresa, de esta entidad, no se conoce la respuesta porque pues, usted lo dice de manera objetiva. Y si conoce a quien sí, pues usted lo remite. ¿Lista? Entonces yo aquí abro el espacio para que ustedes me den sus comentarios, me cuenten alguna experiencia, si tienen un caso que tengan pendiente de este tema. Bueno, lo que les haga falta, este espacio es para ustedes, unos 10 minuticos, así que los escucho.